Las 9:19 de esta mañana y es un placer recibir aquí en la mesa de Arriba Gente al economista Aldo Lema. Varios temas para tratar, varios índices que se han conocido en las últimas horas para encontrarles algunas explicaciones y también hacer un poquito, no de futurología, allí nomás, a placito corto, qué es lo que pasa de aquí a fin de año en la toma de decisiones de muchos que seguramente ya pueden estar pensando en sus posibles vacaciones, etcétera, etcétera. Aldo, un placer, bienvenido a Arriba Gente. El placer es mío, Humberto, Danilo, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Bueno, ¿qué podríamos decir, Aldo, de los últimos índices conocidos que puedan ser los más significativos, los más importantes o que a corto plazo van a tener incidencia en el bolsillo de la gente? El tema del desempleo, la inflación con su retorno a un dígito, la incidencia que en esa inflación ha tenido la cotización del dólar. ¿Cuáles te parecen los puntos de repente más relevantes o los que a la gente, reitero, en el bolsillo le hace más ruido? Bueno, hay indicadores mixtos. ¿En qué sentido? Algunas buenas señales del entorno regional de Argentina y de Brasil, del resto del mundo, que todavía no se han traducido en Uruguay en un impacto positivo, pero que probablemente están cambiando algo el tono de las expectativas, por ejemplo, hacia la temporada turística, por ejemplo, hacia 2017. Los indicadores más recientes de los que todavía reflejan un poco decisiones tomadas hace un año atrás o tomadas al principio de este año son indicadores que reflejan una economía estancada con un deterioro en materia de empleo. El empleo, el mercado laboral suele ser un indicador rezagado, o sea, va un poquito detrás de estas expectativas que se pueden estar configurando un poco más positivamente hacia adelante y por lo tanto reflejan justamente decisiones más bien del pasado. Yo diría que estamos en una situación aún compleja con indicadores que son relativamente negativos, algunas señales que empiezan a ser un poco más positivas. El indicador de confianza de los consumidores ha mostrado una recuperación, eso es expectativas, es lo que la gente está pensando puede ocurrir hacia adelante. Está un poquitito más optimista con el futuro, o dicho en forma un poco mejor, menos pesimista, pero todavía necesitamos algún tiempo para que eso se vaya reflejando en la realidad. Por el lado de la inflación, sí, efectivamente, la caída del dólar, que ha sido un fenómeno más bien global, regional, ha logrado amortiguar esa inflación que estaba sobre 10%, ha retornado a un dígito. Es una situación que quizás más bien puede ser, desde el punto de vista de la ganancia o de la caída en la inflación, todavía vulnerable a que algunos shocks adicionales la devuelvan más cerca de 10, pero vamos a tener un panorama un poco más despejado también en inflación, o por lo menos no tan preocupante como se veía hace unos meses atrás. Y en materia de inflación, Aldo, la incidencia de la caída del tipo de cambio ha sido importante, obviamente. ¿Es el factor específico para esta baja que hemos registrado en estos últimos registros? No es el único factor, pero es el más quizás determinante, el más importante. Hay otros factores que están incidiendo también, o sea, esta economía es una economía que durante el 2016 claramente se ha debilitado. Es una economía en donde el consumo, la demanda interna está creciendo a tasas menores. Y eso incide también en la inflación. Algo han tendido a moderarse los salarios, pero todavía es una variable que sigue presionando a la inflación más bien al alza. Y tenemos un factor que los vecinos, las vecinas sintieron con mucha fuerza, digamos, durante el segundo trimestre, que fue el alza de los precios de los alimentos, de las frutas, pero sobre todo, más recientemente de las frutas, antes había sido de las hortalizas. Sí. Y eso probablemente todavía no se ha devuelto completamente y tendríamos una señal o tendríamos, digamos, una moderación adicional en la inflación en el resto del año, como un poco planteaba Humberto, de aquí a diciembre, en el corto plazo, lo que uno puede, digamos, dimensionar, que esos precios, por una recuperación en la oferta, por una recuperación en la producción después de los temporales de abril y del invierno que fueron muy crudos, que nos devolvería también la inflación un poco más abajo. O sea, probablemente vamos a terminar el año en una situación de inflación más cercana al
9%, en torno al 9%, algunas décimas por arriba o algunas décimas por abajo. Ahora, si uno, y no lo estoy diciendo desde el punto de vista del economista, sino de lo que ha escuchado que nos dice el gobierno, si uno se atiene a lo que el gobierno está proyectando para el 2017, y en esto estoy hablando de lo que ha sido la rendición de cuentas, de los recortes que se han realizado, todo esto de lo que venimos hablando permanentemente, las discusiones con los gremios, las discusiones con el tema de las pautas salariales, las modificaciones en el IRPF que comienzan a gestarse a partir de enero del 2017. Uno puede, con esos elementos, suponer un 2017 con una mayor retracción en lo que es el consumo interno, tomando en cuenta que de repente va a haber menor cantidad de dinero circulante, o que por lo menos el cimbronazo, una vez terminada la vacación, ¿no? Es decir, salimos de vacaciones, los que pudieron a disfrutar, lo que sea, llega febrero, tenemos normalmente la suba en las tarifas, vamos a tener menos dinero en efectivo para manejar. ¿Cuál es entonces la perspectiva del 2017, de ese arranque? Bueno, es un muy buen punto Humberto, porque, primero, estamos efectivamente teniendo un escenario desde fuera de la región y en la región que algo nos va a ayudar. Y hoy estaría terminando en este trimestre la recesión de Brasil y estaría terminando la recesión de Argentina, y el vecindario se ha encarecido en dólares, que es un elemento que generalmente nos juega a favor. Si Argentina y Brasil están caros en dólares, eso genera flujos de turistas y también exportaciones de Uruguay de servicios como los turísticos, otros, incluso de bienes hacia la región. Efectivamente eso nos va a ayudar en el 2017 y quizás también algo el mundo nos ayude. O sea, un Brasil de nuevo creciendo, Argentina de nuevo creciendo y un mundo que sigue más o menos igual. Podríamos decir que los vientos que se habían tornado muy desfavorables, los vientos empiezan a ser favorables o menos desfavorables desde el resto del mundo, del viento norte de Brasil, el viento, digamos, sur-oeste de Argentina. Ahora, como tenemos algunos problemas internos acumulados de los últimos años, desequilibrio fiscal, el problema de la inflación, temas de competitividad, eso significa que este mejor impulso o este mayor impulso que vamos a tener necesariamente va a encontrar algo de resistencia a nivel local y justamente, por ejemplo, el proceso de consolidación fiscal o ajuste fiscal que se va a materializar, no lo hemos visto todavía, lo vamos a ver en el 2017, eso nos quita impulso y por lo tanto vamos a proyectar o estamos proyectando una recuperación que va a ser una recuperación lenta, una recuperación, por ejemplo, con poca creación de empleos, una recuperación sin empleo. ¿Sabes qué? A propósito de eso, quiero un comentario simplemente. Mirando y leyendo el diario ayer, el libro de los clasificados, el Gallito Luis, me llamó la atención los pocos avisos clasificados. O sea, donde estamos acostumbrados a ver que es uno de los elementos donde se recurre habitualmente a la gente que está desempleada a buscar trabajo. Me llamó la atención. Bueno, ese es un indicador, justamente, ese es un indicador líder que algunas entidades, en Uruguay hay 2 por lo menos, equipos consultores y advice, que reúnen los avisos clasificados y también los avisos en páginas web para construir una especie de indicador de ofertas laborales. Y ese indicador de ofertas laborales todavía muestra caída, o sea, todavía no refleja un cambio, evidentemente, en las expectativas de contratación de trabajadores a nivel de las empresas. Ahora, eso suele ocurrir en términos de que, como les decía al principio, el mercado laboral y los índices o los indicadores relacionados con el empleo van detrás del ciclo, van detrás de la producción. O sea, generalmente, cuando se produce la desaceleración, no se ve el desempleo al principio, sino que se empieza a ver luego. Y aún con recuperación, el empleo después se va quedando atrás hasta que, en general, ya sean los empresarios, las pequeñas y medianas empresas, ven que esta recuperación es un poco más permanente y ahí empiezan a tomar decisiones de contratar mano de obra. Entonces, justamente, un punto muy relevante porque se está empezando a hablar de recuperación es que esa recuperación, esa reactivación, no necesariamente va a ser una reactivación que nos vuelva a
el ambiente, la cifra que vimos antes de la desaceleración de 2015. Y a propósito, hace pocas horas conocimos el último dato de desempleo y el ministro Murro salió públicamente a hablar y decir que se sentía sorprendido por un registro elevado. ¿Te sorprendió a vos? Bueno, a ver, lo que estábamos viendo durante los primeros 5 meses del año, hasta mayo, era una atenuación en el ritmo de caída del empleo. Había sido el panorama en el mercado laboral en términos de empleo y de desempleo, había sido muy negativo en el segundo semestre del año pasado. Se había concentrado el pesimismo y ahí habían habido decisiones básicamente de despidos o de menor contratación de mano de obra, pero que habían tenido durante los primeros meses de este año un menor ritmo de caída. Estos últimos 2 meses se aceleró y yo creo que justamente tiene que ver de nuevo con que fueron 2 meses, mayo, o más bien mayo, junio y julio, meses en donde estuvo en debate, bueno, 1, el tema del ajuste fiscal, sí, 2, un panorama que se veía ya sea por el contexto externo, el Reino Unido, el Brexit, los problemas que venían de fuera de la región, los problemas en algunos sectores puntuales, o sea, el sector lechero, por ejemplo, y otros, el propio tema, digamos, de temporales que generó al final una muy mala cosecha en algunos granos, se veía un panorama muy negativo y yo creo que eso incidió en este deterioro. Evidentemente que el tema laboral no necesariamente va a mejorar en el corto plazo. Yo diría que vamos a ver antes cifras de recuperación por el lado de la actividad y mucho después, como decía previamente, recuperación por el lado del empleo. Por eso, esta preocupación que algunos analistas hemos puesto, sobre todo en materia, digamos, de reajustes salariales, porque aquí la aritmética, la teoría, la evidencia es bien contundente, o sea, en el sentido de que en una economía estancada, si yo presiono por el lado de ajustes salariales que van más allá de lo que este contexto me permite, el ajuste termina siendo por cantidad, termina siendo por menor contratación de mano de obra, termina siendo por mayores despidos. Y en ese sentido ese es el contexto que hemos tenido durante este año. Una economía estancada, salarios que todavía siguen creciendo, un poco reflejando expectativas de un ciclo que terminó, mientras, digamos, vemos un ajuste en términos de los puestos de trabajo que todavía sigue siendo bien significativo. ¿Cómo se dan ciclos que a veces uno apresuradamente puede sacar conclusiones erróneas porque en la región, y hablemos de nuestros principales vecinos, Brasil y Argentina, se han dado situaciones similares a las de Uruguay? Un fuerte ajuste que debió hacer el gobierno de Macri, sus consecuencias y sus costos políticos ya los estamos conociendo, pero ahora se habla de que lo mismo va a tener que impulsar Temer desde su gobierno porque es uno de los principales elementos que tiene que volver a que den bien, a que las cuentas cierren bien. Esos ajustes de los 2 principales vecinos que tenemos, ¿de qué manera están repercutiendo ahora y seguirán repercutiendo? Porque el de Brasil todavía no lo hemos sufrido. Bueno, evidentemente estamos menos acoplados a la región. O sea, estos vientos de Argentina y de Brasil nos influyen, pero nos influyen menos que lo que nos influían en el pasado, o cambió la importancia de lo que nos influye el viento que viene desde el resto del mundo. Entonces, sobre todo China, ¿no? Claro, China es un viento muy relevante y Estados Unidos por el lado financiero y las tasas de interés. Cuando todos los días estamos preocupados de qué va a hacer la Reserva Federal y de qué va a pasar con las tasas de interés, no es porque le estemos exagerando la importancia, es porque lo financiero, las tasas de interés, el dólar a nivel mundial nos impacta. Ahora, como bien decías, Humberto, al final esto es que haya perdido o que ahora sea menos importante lo que pasa en Argentina y en Brasil, no significa que no sea importante, nos sigue influyendo. Y tenemos en la región un problema que ha sido un problema endémico. En general, en los tiempos de vacas gordas hemos ahorrado poco y además en el ciclo reciente de alguna manera se construyó una historia de que el ambiente favorable de China y del mundo iba a continuar como se había observado en los años previos
por mucho más tiempo. Y sin embargo eso no ocurrió y como sabemos se produjo una normalización, llamémosle, porque esto es una normalización en las condiciones globales. O sea, no tenemos el boom, pero tampoco tenemos crisis en el mundo, tenemos una normalización. Y en esa normalización emergieron, de alguna manera quedaron a la vista problemas que tenían en materia fiscal, déficit fiscal, en materia de competitividad, en materia, por ejemplo, también de exceso de financiamiento del resto del mundo, o sea, mucha deuda que se estaba tomando en el resto del mundo, Argentina y Brasil. Y hoy están tratándolos de corregir, o sea, obviamente que es mucho más costoso, pero hay que corregirlos en un momento de vacas flacas. Ahora, si no se corrige, los costos serían mayores. Y eso, efectivamente, hace que también para Argentina y para Brasil no podamos esperar una recuperación que sea a la velocidad que traían antes de esta desaceleración. En ese sentido, de nuevo, no estábamos en el escenario catastrófico que quizás algunos análisis digamos, delineaban a fines del año pasado. Sí. Estamos en una situación que es más bien de eventual recuperación, pero tenemos que ser cuidadosos con que esta recuperación, tanto en la región como en Uruguay, va a ser gradual. Hace un ratito dábamos una noticia, hace minutos atrás, y hablábamos con Danilo de cómo determinados títulos que uno le larga a la gente inmediatamente empiezan a tener repercusión en diferentes partes del mundo y tarde o temprano, más temprano que tarde, terminan llegando a nuestro país. La noticia era que las bolsas de Asia habían cerrado con fuertes bajas. Así es. Que los mercados europeos comenzaron a sufrir una caída mayor inclusive que la que tuvieron desde el tema Brexit, que fue una caída importante de las bolsas europeas. Y en el desarrollo de la noticia, y acaba la pregunta para Aldo, dice que esto se genera porque los inversores tienen temor por una posible alza de las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y esto va a suceder la próxima semana. Así es. Y la pregunta entonces es, si la próxima semana esto que temen los inversores se da, ¿a nosotros en qué nos afecta? Bueno, nosotros básicamente dependemos, Uruguay depende de tres grandes motores. El motor China, como mencionabas, Danilo, el motor de Estados Unidos por la actividad y por las condiciones financieras, y el motor de la región. Si vamos a este segundo motor, o sea, lo que nos complica más de Estados Unidos es que ese motor se sobrecaliente y que eventualmente tenga que ir subiendo las tasas a una velocidad mayor a la que se esperaba, porque eso Pero ha venido moderado la Fed, ¿no? Y esto es más bien una discusión puntual de si la Fed o la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, va a subir o no en diciembre y a qué ritmo lo hará en el 2017. Porque por ahora está descartado que suba la próxima semana la tasa de interés, también está descartado que suba a principios de noviembre, y se ha ido configurando un panorama en donde empezaría a subir las tasas en diciembre. Ahora, todo esto es condicional a este tipo de cosas, claro. ¿No? Porque la expectativa que se va generando sobre lo que va a hacer la Reserva Federal efectivamente genera al mismo tiempo, digamos, decisiones de inversión, impacto en los mercados, y la propia Reserva Federal tiene que reevaluar, digamos, su decisión. Por eso es tan dinámico y es tan difícil de hacer proyecciones. Y en todo este contexto nos hemos olvidado o omitido aquí un factor político que es muy relevante, que son las elecciones en Estados Unidos. El impacto que eso tenga para América Latina es muy diferente de si gana Hillary Clinton o si gana Trump. Por supuesto que si fuera Trump el escenario es muy complejo, desde dos puntos de vista. Uno, porque probablemente significa más proteccionismo en materia comercial, pero lo más relevante quizás en el corto plazo es que Trump ha anunciado un mayor déficit fiscal, recortes de impuestos, mayores gastos en defensa, etcétera, que es un escenario que va en la línea de lo que está ahí, en el sentido de que el alza en la tasa de interés probablemente se acentúa si yo voy a tener algo de mayor desorden fiscal en Estados Unidos ante un triunfo de Trump. Entonces, también lo que estamos viendo día a día, semana a semana, en lo que ustedes plantean, digamos, de los mercados y de las decisiones de las inversiones, son cambios de expectativas sobre la elección. Claro. Aldo, antes de cerrar, en 20 segundos para despedirte, somos una sociedad que piensa sus transacciones en dólares, aun cuando se ha hecho mucho por desdolarizar la economía.
Todavía, evidentemente, pensamos y actuamos en dólares. ¿A cuánto estimás el dólar para fin de año? Bueno, eso es imposible poner una cifra que uno pueda sentirse con confianza, dado todos estos factores que están influyendo. Probablemente lo que hemos visto en las semanas recientes había sido una caída un poco exagerada, ahora se ha recuperado y evidentemente la tendencia, digamos, a un dólar estable en los niveles actuales, en torno a estos niveles, cerca de 30, parece más razonable que la tendencia al alza que había tomado hasta marzo o la caída más reciente. Pero paraguas, como decía, en honor a quizás uno de los mayores cientistas sociales que ha tenido este país, Luis Eduardo González, paraguas. Sí. Hay un conjunto de factores que inciden en el dólar sobre los cuales nosotros no tenemos ninguna incidencia. El mundo, las tasas de interés, lo que pasa en China, lo que pasa en la región, en algún sentido, termina influyendo también en el dólar a nivel local. Muy bien. Vamos a agradecerle a Aldo Lema, economista, que haya tenido estos minutos en la mañana de Arriba Gente para aclararnos un poco el panorama, un poco lo ha dicho él, ¿no? Es decir, hay muchos factores que están, diríamos que en franco movimiento. Así es. Y va a haber que esperar a ver cómo decantan. Aldo, un placer realmente tenerte en la mañana de Arriba Gente. El placer fue mío. Gracias, Aldo. Buenos días. Cerramos por aquí este encuentro que hemos mantenido junto al economista Aldo Lema.